El fútbol es un deporte impredecible y más aún con el Real Madrid, pero hoy en algún punto se terminó evidenciando en el partido la lógica. Se impuso 2-1 el Bayern Múnich con funcionamiento, esa máquina alemana que tiene cada pieza del reloj funcionando versus un Real Madrid que obviamente le cuesta poder imponerse en cuanto a plasmar el juego en los 90 minutos, pero tiene ciertas individualidades que lo salvan de la lona. Caso Mbappé o hasta el mismo Vinicius Junior, que no debe haber sido por Neuer en alguna intervención, podía haber llegado al empate. Lo cierto es que si vamos también al trámite general del partido, fue un partido bastante abierto, con, se podría decir, aplomo del Bayern Múnich en la posesión, el estilo y la sintonía del partido, y un Real Madrid que en deslices del Bayern y en algún momento puntual se dio mañas también para generar un poco más forzado, pero generando al final de cuentas con la jerarquía individual de sus hombres, principalmente en ofensiva. Analizamos Bayern 2, Real Madrid 1, mientras aguardamos lo que... Les digo, este video se abre aguardando lo que va a ser el debut de los equipos bolivianos en Copa Libertadores más tarde, pero mientras hay el hueco de algunos minutos, aprovechando que vimos el partido completo de Champions, charlemos un poquito. Vamos a las formaciones, ¿les parece? Las doy rapidito para no dar mucha vuelta y entrar de lleno a lo que dejó el compromiso. El Real Madrid formó con Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Hausen y Carreras en el fondo. Una mitad de la cancha con Tchouaméni, Güler y Pitar. Valverde, una especie de entrepunta y el 8. Mbappé con Vinicius en la delantera. El Bayern Múnich propuso, y aquí vamos a hablar también de tácticamente de qué juegan los del Bayern Múnich, porque hoy realmente puedo decir que Neuer es el arquero, pero después como se terminan moviendo en cancha, juegan principalmente los laterales y los volantes con mucho intercambio de puestos, ¿no? Bueno, de todas formas, Stanisic fue por derecha, Upamecano y Jonathan Tah en el fondo, Laimer completando la última línea, Palovic en la mitad de la cancha junto a Kimmich, Gnabry un poquito más adelantado, los extremos Olise, Díaz y Harry Kane, la propuesta hoy del Bayern Múnich. En cuanto a remates, hubo 40 remates, bueno, eso dicen las estadísticas, 20 para, fue un partidazo, ¿no? 20 para el Bayern Múnich y 20 para el Real Madrid. La posesión igual, pareja. Es decir, a ver, si uno va al plano de que el Real Madrid es un equipo que era local, claro, parecía que el Bayern era local, pero si uno va a los números y realmente al marcador, tampoco es que el Real Madrid jugó un mal partido, pero sí en algún punto calificaría de que el Bayern pudo imponer su idea por sobre la del Real Madrid. La idea del Real Madrid es Federico Valverde jugando de todo y apuntar al 1 contra 1 que tiene Vinicius y a la efectividad que pueda tener Mbappé, más allá de que hoy Neuer le dijo que no en varias ocasiones. Desglosando un poco la idea del compromiso, hay que decir que el Bayern Múnich entró, ¿no? con esa idea de un sistema que es difícil de saber cómo se maneja, porque en general los laterales no se abren para dar salida, sino se meten, son los extremos quienes bajan, y hay un movimiento ahí entre volantes que lo hace una maquinita al Bayern Múnich, difícil de predecir, con ocupamiento y movimiento todo el tiempo en la cancha, y eso lo impuso por encima de un Madrid mucho más predecible o más, se podría decir, más tradicional. Para los que juegan PlayStation, el Bayern Múnich es ese jugador que usa las tácticas usando los botones, los analógicos en medio partido, en ofensiva, en defensiva, y el Madrid es ese jugador que
le mete el partido con la formación que llega. También porque es un equipo corto, me llama la atención. Bueno, aunque el Madrid ha conseguido varias Champions así, con planteles muy cortos, el poco recurso, ¿no?, que tiene también en el banco, teniendo hoy que jugar un juvenil en la mitad de la cancha y siendo Jude Bellingham el único cambio potable que diríamos que se dio en el segundo tiempo. Pero volviendo a la cronología del partido, mientras el cotejo entraba en ese compás de compromiso, el Bayern Múnich se fue acercando y encontró en una jugada donde Luis Díaz termina, ¿no?, ganando la posición a Alexander Arnold y en un poco espacio resolviendo como un jugador de Champions, ¿no?, el colombiano, dándole así la apertura del marcador. Con ese resultado se fueron al entretiempo, con esa sensación se fueron ambos equipos al entretiempo, y ya en el segundo tiempo de arranque, ¿no?, fue contundente el Bayern, brindando continuidad a eso que había pasado en el primer tiempo con el segundo gol, obra de Harry Kane. Ya con el 2-0 arriba, obviamente el Madrid se necesitaba, se sentía urgido de ir por el empate. Comenzaron a aparecer situaciones, algunas se podría decir por errores de funcionamiento ya obligados para el Bayern, otros por individualidades, pero ahí comenzó a acrecentarse la figura de Neuer, ¿no? Un Neuer que salva con un achique muy bueno un error de Upamecano en la última línea, un mano a mano que queda Vinicius, y me parece que un remate cruzado, no sé si es de Mbappé o ya era Jude Bellingham quien había ingresado, pero termina mandando al córner una pelota complicada, también bajita, y ahí se acrecenta un poco la figura del portero. Hasta ahí el Madrid, creo que ya con el ingreso de Bellingham, termina generando un poco más de fútbol, resignando por ahí el orden, pero ganando un poco de fútbol en ofensiva, y Alexander Arnold termina asistiendo para que Mbappé cambie o anote el descuento en el compromiso, ¿no? De ahí en más, repito esto, ¿no? Creo que el Bayern tiene más recursos que el Real Madrid. Comenzó a mover el banco, no se notó mucho la diferencia, y el Madrid hay que decirlo, tuvo como para por lo menos empatar el compromiso, pero como iniciábamos este resumen, se termina dando la lógica. Ganó el equipo mejor estructurado sobre el impredecible que tiene individualidades que te pueden molestar. Y como decía mi amigo Teddy Domínguez, que le mando un gran saludo, Highlander, el inmortal, sigue con vida. El Real Madrid está un gol abajo, partido durísimo en Múnich. Tendrá que hacer la remontada de Múnich, pero lo sabremos la próxima semana. Si hasta aquí es porque te gusta el fútbol, te invito a que me dejes un comentario en la caja para saber cuál es tu criterio. Al final de cuentas, yo abro el video para contar lo que me dejó el partido en lo individual, pero me gustaría leerte. Un abrazo. Volvemos más tarde con quizá atentos, ¿no?, al canal, que va a haber videitos de la participación de los equipos bolivianos en Copa.